Ok, bueno, antes de darle la palabra a la doctora, primero que nada, darles la bienvenida a todas y todos a la sesión de hoy, la sesión 7, que es nuestra sesión final del curso de Filosofía del Derecho Animal. Para Ambiente Fractal ha sido todo un hermoso placer y una experiencia bellísima tenerles acá con nosotros y obviamente todo el aprendizaje que ha conllevado trabajar con la doctora Lenny Lucaro, lo cual le agradezco montones su disponibilidad de tiempo y demás. Para comentarles nada más, al final de la sesión, bueno, igualmente va a quedar grabada y todo. Y en el transcurso de hoy y mañana les estaré enviando al grupo de WhatsApp para que no se salgan un formulario para que por favor me lo llenen, para que pongan el nombre exactamente como quieren que salga en su certificado de participación. Y además nos hagan una retroalimentación del curso, ¿verdad? Así tener también puntos de mejora, si fuera el caso, para poder mejorar, para valga la redundancia, y darle servicios de mejor calidad en un futuro. A la doctora también le vamos a extender un certificado por su participación como docente, por el diseño y la ejecución de este programa, de este curso. Y bueno, desde ya muchísimas gracias por todo a la doctora Nelly y a ustedes por sus intervenciones y el interés de trabajar con ambiente fractal. Y ya sin quitarle más tiempo a la doctora, le doy el espacio a ella para que haga su sesión final de trabajo y entonces al final podemos tal vez hasta tomar una fotito grupal, si fuera el caso, para tener el recuerdo de de la participación de cada uno de ustedes. Así que bueno, doctora, mil gracias nuevamente y muchísimas gracias. Adelante. Bien, bueno, pues no me queda a mí más que agradecerles también a todos, a toda su estancia por acá. Y bueno, lo que les he compartido pues es parte de investigaciones que pues se hacen en la vida, ¿no? Y en la academia. Y bueno, pues eso no es compartir para, pues en este caso es una lucha que a mi parecer es sumamente urgente y necesaria de llevar a cabo. Entonces, pues nada, yo les agradezco bastante el que hayan permanecido por acá y pues transmitir igual, ¿no? Conocimientos y compartir lo que ustedes me han compartido como conocimientos también para mí ha sido sumamente importante. Bueno, esta última sesión va a versar sobre pues una crítica principalmente a esta institución que nosotros llamamos derecho y por supuesto al momento en que nos encontramos donde está conformado por un sistema económico, político, cultural, ¿no? Que llamamos capitalismo. Y estos entrelaces entre esta institución y, por supuesto, este modelo económico, político, cultural, pues nos lleva a pensar que es necesario abandonar estas instituciones. Pero bueno, voy a dar algunos argumentos del por qué. Voy ahora a hablar de un concepto muy importante que pues ha estado por ahí en la filosofía, pero no se le ha hecho como mucho sentido, caso, relación, que es el concepto de inapropiable, que en el caso de los animales me parece un concepto sumamente valioso para pensarlo y por supuesto para crear nuevas relaciones hacia estos seres, ¿no? Bueno, por una parte, pues habrá que señalar nuevamente que esa positivación de los derechos de los animales, pues enfrenta muchos obstáculos, tanto teóricos como ideológicos, ¿no? A lo largo del curso dimos cuenta de que estos obstáculos teóricos versan no solamente en las formas en las cuales el derecho se ha nutrido y tiene fundamentos, sino incluso en las metodologías poco rigurosas que lleva a cabo y que no hace una ciencia del derecho como tal, ¿no? Pero también ideológicas porque he mostrado pues que dentro de estos marcos jurídicos el llamado antropocentrismo y posteriormente humanocentrismo pues sin duda han figurado como concepciones
ahistóricas, es decir, que parece que no podemos cuestionarlas, que parece que no son construcciones humanas y por lo tanto parecen inamovibles, incuestionables, ¿no? De esta manera, entonces, diríamos que casi todas las categorías o conceptos del derecho, como el de persona o sujeto de derecho, pues comúnmente se han enlazado con la metáfora antropomórfica, ¿no? Que Kelsen un poco nos señaló, imposibilitando, por supuesto, su aplicación a otros individuos que no pertenezcan a la especie humana, ¿no? Bueno, aunado a esto también dimos cuenta de la categoría de cosa o res en latín, ¿no? Que ha sido impuesta a los animales en diversas normatividades jurídicas desde tiempos muy antiguos y que por supuesto han posibilitado esa objetivación. Y con ello, pues sin duda la institución jurídica las convirtió en una legalidad y de esta manera pues se considera al derecho humano como incuestionable, que también un poco revisamos por ahí, ¿no? Porque los animales pues forman parte de las cosas que a contraposición de las personas pues no son otra cosa más que, como diría Kant, meros medios, ¿no? Es decir, en el ámbito jurídico, en la jerga jurídica, hablaríamos de bienes, propiedades, cosas al servicio de los humanos. Bueno, estos obstáculos para juridificar a los animales como personas o como sujetos de derecho no solo radican o se enmarcan en esta metáfora antropomórfica, sino que también pues las fuentes del derecho, como vimos, tanto naturalismo positivismo, que no consideran los animales, pues sin duda conforman parte de este gran imperio, ¿no? También tenemos que decir que las categorías jurídicas que han objetivado a los animales pues están en sintonía con las relaciones actuales capitalistas. Y digo esto porque desde el análisis que nos va a ofrecer Karl Marx a partir de pues esta indagación que hace él en el análisis de la mercancía, pues damos cuenta que los animales entran dentro de estas categorías en el capitalismo, sin duda, ¿no? El capitalismo entonces no solo se basa en esa objetivación de los animales, la objetivación jurídica, sino además cosifica a los animales. De esta manera, entonces diríamos que por una parte, en el ámbito jurídico, la objetivación normaliza el desprecio por los animales a través de su uso, abuso y apropiación. Y en el caso de la cosificación, pues suma porque los mercantiliza, ¿no? Es decir, forma parte de estas grandes riquezas imperiales que posibilitan la sobreproducción y, por supuesto, el incremento de un dolor innarrable, indecible de estos animales, ¿no? Como tal. Bueno, con el arribo entonces de estas sociedades industrializadas, capitalistas, pues esta objetivación va a dar paso a lo que Lukács, a través de Marx, por supuesto, llamó la cosificación y que yo voy a llamar cosificación animal. Este autor, George Lukács, es el primero que desarrolla de manera sistemática y teórica el concepto de cosificación en un texto que se llama Historia y Conciencia de Clase. Y lo que hace Lukács es hablar de esta categoría para explicar cómo una relación entre personas, en este caso, ¿no? Cobra un carácter de coseidad. Pero esta relación esconde, dice Lukács, toda huella de su naturaleza esencial. ¿Y cuál es la naturaleza esencial? Pues que hay una relación entre seres humanos, ¿no? Es decir, esa relación entre seres humanos cuando se cosifica, lo único que se ve es una relación, en este caso, entre medios, por decirlo de alguna manera, entre fuerzas, entre pues, ¿no? producciones que están ahí, no entre personas. Entonces, en el caso de los animales, hablaríamos desde una analogía, en estas sociedades industrialistas capitalistas, pues se utilizan y nombran como mercancías y entonces cobran también el carácter de coseidad.
Nosotros, para Lukács y para el marxismo, nosotros los humanos, que somos parte de la clase proletariada, no somos parte de la clase burguesa, pues nos convertimos en eso, mercancías, ¿no? Mercancías que vendemos nuestra fuerza de trabajo. Pues en el caso de los animales, pues también cobran ese carácter de coseidad porque entran en una relación mercantil que por una parte se manifiesta ya conclusa, acabada y por supuesto racional, ¿no? Es decir, un animal se equipara a una cosa, a una mercancía, y esta animal mercancía, vamos a llamarlo así, entra en toda una relación que donde como mercancía satisface necesidades para, en este caso, los humanos, ¿no? Bueno, en esta relación entre un humano que produce mercancías, animales mercancías, el humano que consume animales mercancías, pues se esconde también una relación muy importante, y esta relación es relación entre animales humanos y relación entre animales no humanos. Es decir, estas relaciones, al estar cosificadas, pues el humano que produce y el humano que consume a estos animales no logra ver esta relación entre animales iguales, animales humanos, no humanos, no alcanza a ver esta relación y cosifica esa relación, es decir, torna al otro, aunque sea un ser sintiente, como lo hemos dicho, torna al otro como una mera mercancía, ¿no? De tal manera que entonces se pierde esa posibilidad de comprender que el sufrimiento, el daño físico y psíquico de estos seres existe, ¿no? Sino que más bien se ponen como un plano secundario, como pues, digamos, fallos del mercado, ¿no? Que tiene, y no se ven de otra manera. Bueno, por otra parte, pues hablando de este término de cosificación, en el capitalismo, Marx nos muestra que las relaciones sociales entre los humanos o entre los miembros se establece más bien entre poseedores de mercancías. Eh, por lo regular, nosotros evaluamos las relaciones con los demás a partir de esa posesión de mercancías, ¿no? Los animales, por supuesto, al ser categorizados como mercancías, no solo son ahora meros objetos, como lo señala el derecho, sino que ahora son valores de cambio. ¿Qué quiere decir esto de valores de cambio? Bueno, en el caso de ya adentrándonos específicamente en el capitalismo, diríamos que son objetos intercambiables, es decir, dinero o capital, ¿sí? De tal manera que entonces solamente funcionan como eso, como una mercancía que provee de dinero o se expresa en dinero o en capital, ¿no? Bueno, extendiendo entonces una idea de Marx a la cuestión aquí planteada, de la cual estamos hablando ahorita, diríamos que en el capitalismo esa utilidad que tienen los animales, que ha sido transformada en valor de cambio, en el momento en que la corporeidad del animal, es decir, sus propiedades sensibles, se esfuman, porque se pierden, pues se desvanecen, por decirlo de alguna manera, entonces estas concepciones sobre los mismos pues quedan totalmente abstraídas. Es decir, podemos hablar, por ejemplo, en la ciencia del bienestar, que es una ciencia que pues avala al capitalismo. En la ciencia del bienestar se habla del sufrimiento animal, de la sintiencia animal, incluso de la conciencia animal, de las cinco libertades y de todo lo que ustedes quieran, pero en realidad estas son abstracciones, es decir, en ningún momento se toma en serio la corporeidad del sufrimiento de estos seres, sino solamente se habla como meras clasificaciones que existen dentro de estos animales, pero seguimos reproduciéndolos y produciendo a gran escala, ¿no? A pesar de que sabemos y saben estas instituciones que existe un gran sufrimiento dentro de estas formas de producción, ¿no? Sin embargo, la ciencia del bienestar pues se encarga de esfumar, por decirlo de alguna manera, todas esas propiedades sensibles de los animales y se quedan en meras abstracciones, ¿no? Es una abstracción. Podríamos, quizás para que quede esto más claro, podríamos señalar cuando nosotros en la academia hablamos de cuestiones sumamente
violentas, horrorosas, ¿no? Barbáricas, y solamente teorizamos y hablamos, pero no hacemos nada con la realidad, con esos que están sufriendo, pues en realidad lo que estamos haciendo es abstraer solamente, ¿no? Abstraer realidades importantísimas, ¿no? De las cuales nos tendríamos que estar haciendo cargo. Bueno, de esta manera entonces hablaríamos de ese valor de uso que también en la teoría de Marx se trata como fetichismo. Es un fetiche porque como él dice, ¿no? En las comarcas de la religión encuentra esta definición. Voy a poner un ejemplo. Eh, no estoy cuestionando aquí si existe o no existe Dios, no lo estoy cuestionando. Esto lo que estoy cuestionando es solamente que nosotros, como humanos, creamos la idea de Dios, ¿no? La idea de Dios y le damos características. Si existe o no existe, eso no estoy poniéndolo en cuestión, solamente estoy diciendo que nosotros le ponemos ciertas características. Ok, entonces al ponerle ciertas características, pues es una construcción nuestra. El problema surge cuando esta idea, que nosotros podemos llamar Dios, comienza a obtener una subjetivación de ser un objeto en el sentido de idea, comienza a tener una subjetivación y entonces ahora es quien nos ordena a nosotros qué hacer, cuando en realidad nosotros somos los constructores de esa idea, ¿sí? Vuelvo a insistir, no estoy poniendo en cuestión aquí si existe o no existe Dios, eso es punto y aparte, solamente estoy hablando de la concepción que nosotros hacemos de Dios al ponerle características. Bueno, en el caso de los objetos, cuando estos se tornan fetiche, pues sucede algo muy similar. Es decir, estos objetos son construcciones humanas, pongan ustedes, no sé, un teléfono o cualquier objeto, son construcciones humanas, productos humanos que se generan, ¿no? A partir pues de un determinado contexto y sin embargo, cuando este objeto nosotros lo fetichizamos, entonces lo que hacemos es darle propiedades subjetivas y ahora es el objeto el que me dice a mí que lo compre, el que me dice a mí que él me va a dar más valor, el que me dice a mí que me va a dar cierto estatus, ¿sí? Y entonces me guío por la subjetividad del objeto, cuando en realidad este objeto fue construido por mí o por nosotros y por lo tanto no tiene ningún sentido hablar de esa subjetividad, ¿no? Entonces, piensen ustedes, digo, de manera más abrupta, quizás piensen ustedes en las marcas, ¿no? Las marcas que están alrededor, que nos dice solamente por tener esa marca, estamos queriéndolos comprar como si esa mercancía nos estuviera diciendo, cómprame a mí y no compres a esta. Entonces le damos cierta subjetividad para que me entiendan, ¿no? En el caso del fetichismo hacia los animales sucede algo muy similar. El fetiche de la mercancía pues ha sido un producto que en el caso de los animales da cierto estatus, ¿no? Compramos animales de raza, compramos ciertos cortes de carnes, compramos ciertas prendas con ciertas pieles, ¿no? Es decir, hay un fetiche de la mercancía también dentro de esta perspectiva sobre los animales, ¿no? Además, estos animales, al ser cosificados, al ser fetichizados, pues aparecen todos como iguales, indiferenciables, idénticos, repetibles, ¿no? Entonces, la gallina, o el pollo, o la vaca, o el cerdo, lo que ustedes quieran, parece sustituible totalmente en esta industria y da lo mismo si es una o es otra o lo que sea, ¿no? Es decir, se abstrae tanto su subjetividad que llegamos a la creencia de que estos animales no son únicos e irrepetibles como lo son, porque tienen mundos subjetivos propios como los tenemos cada uno de nosotros. Entonces, este valor de cambio, fetiche, o cosificación, pues lo que hace es hacer a los animales idénticos, indiferenciables, repetibles, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque abstraemos su corporeidad. Entonces, ahora estos seres son solamente portadores de valor, específicamente de valor económico, y se equiparan a cualquier otra mercancía, ¿no? A otras mercancías, por supuesto, mercancías inertes, pero en este caso estamos hablando de sujetos que tienen una subjetividad propia, ¿no? Bueno, de esta forma, entonces, imaginémonos ahora que esa objetivación jurídica y la cosificación capitalista
pues coinciden en que los animales son medios y entonces, diría Lukács, esto revela con mayor crudeza el carácter deshumanizador y deshumanizante de esa relación mercantil, ¿no? Sin duda, cuando nosotros traducimos esta cosificación bajo esta crudeza que tiene este carácter deshumanizador y deshumanizante, pues sin duda la peor parte la llevan los animales, ¿no? El carácter deshumanizador pues se encuentra en toda esa expresión, ¿no? En las cuales nosotros ya no damos cuenta ni siquiera de que el maltrato, la crueldad hacia los animales, pues es una acción sumamente hacia nosotros, pues deshumanizante, ¿no? Sino que además somos capaces de deshumanizarnos dentro de esa relación. Es decir, no hay ninguna conexión ética dentro de esta relación mercantil. Bueno. En este marco hablaríamos de que el sufrimiento que padecen los animales, mercancías, dentro de estas industrias como la industria ganadera, y hablo principalmente de esta industria porque es bien sabido que es aquí donde se matan la mayor cantidad de animales, donde el sufrimiento y el dolor de estos animales está bien normalizado, la violencia hacia estos animales está súper normalizado a nivel social, y es por eso que me refiero principalmente a esta industria ganadera, ¿no? Donde efectivamente no se puede considerar relevante su sufrimiento porque se está en el proceso de acumulación de riquezas, ¿no? De aquí que lo que llamamos nosotros imperios o monopolios, pues claro, la industria cárnica es uno de esos imperios que hoy van monopolizando cada vez más industrias. Hoy sabemos que la industria cárnica o el imperio cárnico no solamente produce animales, sino que tiene conexiones con la industria farmacéutica, con la industria de los fertilizantes, con la industria de los pesticidas, y entonces vamos viendo que hay una conexión del transporte, ¿no? Hay una conexión tremenda con otras industrias que en realidad se torna todo un monopolio y el capitalismo, pues obviamente bajo esa ideología de la acumulación de riquezas no está dispuesto a soltar esta industria tan fácilmente. De ahí que vuelvo a señalar que entonces habrá que pensar de otra manera la liberación animal y no quedarnos únicamente con el derecho y pensar al derecho solamente como un instrumento que puede ayudar a minorar el sufrimiento, pero no más, ¿no? Y mientras tanto vamos con la lucha de la liberación animal que está en otros lugares. Pero bueno, antes de llegar ahí, déjenme termino con el tema de la cosificación de Marx. Bueno, entonces en esta cosificación o reducción a meras mercancías de los animales, pues obviamente está protegida y normalizada por el derecho, ¿no? El animal vivo, al igual que otros seres inertes, es igualado en el capitalismo. Es decir, cuando nosotros revisamos, en el caso del derecho, cuando nosotros revisamos algunas de las normatividades que están alrededor, equiparan incluso productos, vehículos, embalajes, contenedores con otras mercancías que llaman animales o cuerpos o pedazos de otros animales, ¿no? De tal manera que entonces podemos dar cuenta de que lo único que está interesando en este momento es la acumulación de riquezas, ¿no? Bueno, aunque sabemos que estas construcciones son totalmente arbitrarias e ideológicas, por supuesto, sabemos que también la sintiencia y la conciencia animal, aunque son hechos reales, estos casi siempre se toman de manera extraña, se toman como no serios, ¿no? Cuando decimos, pero te estamos dando evidencias, hay suficientes datos, hay muy buenos argumentos, sin embargo, esta lucha no es una lucha tampoco epistémica, es decir, de conocimientos. Esta lucha es una lucha política, ¿no? De tal manera que entonces no podemos
pensar o ser ingenuos y creer que el derecho únicamente por darle muchísimas evidencias sobre el desastre ambiental, sobre la salud humana, sobre la sintiencia animal, la conciencia animal, va a cambiar inmediatamente. Eso, digo, y creo que ya lo hemos vivido por largos años y sabemos que al derecho le interesa también sus vínculos con la economía, ¿no? De tal manera que entonces va a ser muy difícil pensar que podemos lograr una liberación para los animales desde una institución que, por cierto, los ha negado desde tiempos muy antiguos, ¿no? Entonces creo que ese es un buen dato para ir repensando pues esa liberación hacia los animales, ¿no? Si bien es cierto que los animales, como les decía, dentro de la ciencia del bienestar han estado descritos como seres sintientes, esto no ha significado que sus vidas deban de respetarse y de igual manera en el derecho, aunque los pueda describir dentro de algunos marcos, ¿no? Como seres sintientes, como pueden ser algunas constituciones en el caso de México, de algunos estados, ¿no? O seres sensibles, pero no los juridifica como personas ni como sujetos de derecho, pues lo que significa es que podemos continuar apropiándonos de sus cuerpos y de sus vidas, ¿no? En pocas palabras, lo único que hemos logrado es un poco de reconocimiento moral, pero esto no necesariamente se traduce en un respeto, efectivo y eficaz para los animales, ¿no? Bueno, desde la lógica capitalista, perdón, entonces la conclusión que ofrece la ciencia del bienestar y el derecho, pues es súper idónea para justificar, normalizar la sobreproducción, el sobreconsumo de animales y por supuesto también sus derivados, ¿no? El derecho, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en eso, es una construcción humana que puede modificarse o transformarse, por supuesto, a favor de los animales. Y a la vez también el capitalismo es una formación social que está basada, por supuesto, en la producción privada, en la explotación del trabajo vivo y la acumulación de capital. Pero esto no quiere decir que sea una formación social eterna, sino más bien que también la visión del capitalismo puede cambiar, ¿no? Ahora bien, entonces la lucha por los animales tendrá que ser también anticapitalista y por supuesto pro derechos, pero no pro derechos en el sentido institucional que hemos revisado, sino crear nuevas formaciones sociales para dejar atrás esta objetivación y esta cosificación animal. Muy bien. ¿Cómo explicar entonces la actual condición intelectual del derecho con respecto a los animales? Y yo diría, la tendríamos que clasificar como mísera, ¿no? De ahí que está este texto que escribí hace, bueno, algún par de años y se publicó el año pasado, Miseria del Derecho, pensar de otra forma la liberación animal. Y yo sigo sosteniendo eso, ¿no? Que la condición intelectual actual del derecho con respecto a los animales es mísera. Y es mísera porque desdeña, por una parte, los hechos tan evidentes como es la sintiencia, la afectividad, la conciencia, la subjetividad existentes en otros animales, ¿no? Pero también es mísera porque no da cuenta del daño hacia la salud pública que trae consigo toda esta violencia hacia los animales. Y también es mísera porque nada, no da cuenta a las cuestiones ambientales, que también existen sumas evidencias sobre los grandes desastres y daños que trae consigo la ganadería intensiva y extensiva, ¿no? Y vinculado, por supuesto, todo esto con la producción y el consumo excesivo de animales a gran escala a nivel mundial, ¿no? Entonces, toda esta miseria que nos ofrece el derecho a los animales, pues habrá que negarla, habrá que decir no queremos esto y por lo tanto habrá que buscar nuevas formas de relacionarnos con ellos. Muy bien. Por otra parte, pues cuando se mantiene esta contradicción histórica, porque no es otra cosa más que una contradicción histórica, el considerar a los animales como cosas o propiedades y pasar desapercibidas todas las evidencias científicas, ¿no? Pues es una contradicción no solamente teórica, sino también epistémica, que genera, por supuesto, sistemáticamente daño hacia otros animales, ¿no?
Incluso es una contradicción interna del derecho, diría yo, porque en el caso de otros seres que han sido objetivados como fueron los esclavos, pues funcionó para cambiar esta situación. Sin embargo, en el caso de los animales, sigue continuando bajo este capricho de seguirlos codificando como meras cosas, ¿no? Además, el derecho olvida uno de sus objetivos más nobles, persigue la justicia. Y parece que en este caso no está persiguiendo la justicia. Por otra parte, diríamos que el derecho, al tomar una postura meramente humanocéntrica, no es objetivo, porque entonces ya tiene una ideología detrás y, por supuesto, el uso de categorías y de fuentes con respecto a los animales, pues siempre van a estar en beneficio de los humanos, ¿no? Y de algunos humanos, ojo, tampoco no es de todos los humanos, sino de algunos humanos, ¿no? Muy por el contrario del trabajo intelectual que vimos con Hans Kelsen, ¿no? Que pues nos dice el derecho tendría que ser imparcial. Y parece que en este caso no lo es. Sigue teniendo una parcialidad hacia diferentes poderes políticos y económicos, ¿no? Y por supuesto, cuando se vincula con el capitalismo, pues legaliza la cosificación, normalizando e incrementando el daño innecesario, y lo digo con estas palabras, innecesario hacia millones de animales, ¿no? Entonces, habrá que pensar y habrá que nombrar lo no humano, hablo yo de animales no humanos, ¿no? Como una resistencia. ¿Y por qué hablo de lo no humano como una resistencia? Bueno, porque es común que se hable de una filosofía de la identidad, es decir, la filosofía de la identidad siempre supone que va a imponerle sentido a las cosas, va a imponerle un sentido desde su identidad a lo demás. Y todo lo que no sea idéntico a ello, pues lo va a rechazar o simplemente va a decir, esto es inferior a mí o puedo objetivarlo, ¿no? De tal manera que entonces el concepto no humano sería una resistencia contra esa filosofía de la identidad, ¿no? Lo no humano sería un concepto que no remite a una cosa, a un producto, a una propiedad o a una mercancía. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no estamos partiendo de nuestra identidad, sino estamos partiendo de algo que no podemos conocer, de algo que no nos podemos apropiar. Imaginémonos cómo adentrarnos en el mundo subjetivo de los animales. Es absurdo, es imposible. Es como decir que podemos adentrarnos al mundo de otros humanos, ¿no? Y conocerlos en su totalidad. Ni siquiera esa famosa frase de Sócrates, el conócete a ti mismo, ni siquiera podemos llevarla a cabo, ¿no? Muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos, oh, hice esto cuando yo pensé que iba a actuar de esta manera, ¿no? Bueno, pues entonces imaginémonos cómo podemos comprender la totalidad del mundo subjetivo de otro ser tan distinto a nosotros como son los no humanos, ¿no? Entonces, hacer esa crítica a esa filosofía de la identidad implica el pensar que lo no humano no se puede objetivar, no se puede clasificar, no se puede conceptualizar, porque si nosotros lo clasificamos o lo conceptualizamos, ya estamos cayendo nuevamente en esa filosofía de la identidad, porque estamos partiendo de nosotros y creemos que el mundo nuestro puede determinar a los otros mundos. Falso, no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, cuando hablemos, creo yo, del concepto de lo no humano, tenemos que pensarlo desde la experiencia de la existencia de cada no humano, ¿no? Que no podemos conocer por medio de conceptos. Y bueno, diríamos, sería solo un instrumento del pensamiento y por supuesto del lenguaje para tratar sobre lo no idéntico, ¿no? Es decir, lo no humano excede a lo no idéntico. ¿Por qué? Pues porque no son parte de nuestra experiencia como tal, ¿no? Además, diríamos que lo no humano tampoco sería la simple negación de lo humano. Es decir, no estaríamos diciendo nuevamente, bajo la filosofía de la identidad, que dice, lo no humano es lo diferente a mí. Lo no humano es aquello que no se identifica conmigo. O sea, tampoco estamos señalando eso cuando se habla, cuando se niega la filosofía de la identidad, que son totalmente diferentes a nosotros. No estamos diciendo eso, sino más bien estamos diciendo que lo no humano es aquello que no podemos conocer, por supuesto, al igual que otros humanos, no los podemos conocer y por lo tanto son inapropiables, ¿no?
no podemos apropiárnoslos ni en el sentido teórico ni en el sentido práctico. Eso es importante señalarlo. Bajo un pensamiento, por supuesto, que nosotros estuvimos revisando, humanocéntrico o antropocéntrico en tiempos más antiguos, diríamos que se ejerce violencia sobre lo otro, ¿no? Lo otro que era aquello que no se encontraba en lo meramente humano, o al menos eso que se llamaba luego la excelencia, ¿no? De lo humano. En eso caíamos, por supuesto, mujeres, caían los esclavos, aquellos que no pertenecíamos a una etnia y por supuesto también los animales, ¿no? De esta forma, entonces, habrá que pensar la identidad de lo humano como aquella forma que posibilita la apropiación, que posibilita la objetivación jurídica y que posibilita la cosificación capitalista, ¿no? Habrá que negar entonces que la esencia de lo humano puede reconocer y conocer lo no humano, ¿no? Eso es por una parte. Bueno, si nosotros revisamos un poco la historia occidental, nos vamos a dar cuenta que esta historia occidental se ha empeñado en mostrar esas características distintas entre el animal y el animal no humano, ¿no? Perdón, entre el animal humano y entre el animal no humano, ¿no? Esto, por supuesto, hemos visto que se ha trasladado al ámbito moral y pues se ha convertido en un dogma, ¿no? ¿Para qué? Para contribuir a la añorada excelencia humana, al arete, que en griego se llama la excelencia, ¿no? O la virtud. Por ello, los filósofos a lo largo de la historia, algunas filósofas también, se han dedicado a encontrar qué es lo exclusivo del humano, qué nos hace exclusivos, ¿no? A nosotros, qué nos hace excelentes, qué nos hace totalmente distintos, ¿no? A los demás. Y bueno, esto pues permitió de alguna manera esta distinción y esta división tajante entre nuestros parientes animales, ¿no? Aún a pesar de que Darwin, ¿no? Con la teoría de la evolución y luego la biología molecular y otras ciencias nos vienen a decir es que sí somos parientes de muchos animales, ¿no? Unos más cercanos a otros, pero somos parientes, aunque nos señalen eso y no lo demuestren con evidencias, seguimos negando esa animalidad por una parte, ¿no? Porque de esto se encargó, pues, por supuesto, toda la historia occidental. Entonces, este concepto del humano, pues por supuesto, por una parte negaba y ocultaba esa animalidad, ¿no? Casi siempre se hablaba de que no queríamos tener instintos, de que la corporeidad era la que nos llevaba a los pecados o nos llevaba a los errores y no sé cuántas otras cosas, ¿no? De tal manera que entonces esto se comenzó a normalizar y entonces ya ni siquiera se hablaba de nosotros como animales, sino éramos las personas casi siempre y los animales, ¿no? Las personas que tienen dignidad y los demás animales, ¿no? Porque ellos representaban un peligro. Y esto posibilitó, pues sin duda, que no se reconocieran ni en el círculo moral ni en el círculo jurídico. Ahora bien, esta negación de la cual estoy hablando, que es en Occidente, que es muy, muy representativa pues de la historia occidental, esta negación no quiere decir que esos no humanos, como se menciona normalmente, tengan que ver con el concepto que yo estoy utilizando de animales no humanos. No me estoy refiriendo a esa negación que invalida su existencia, que los cosifica, que los objetiva. No, cuando hablo de no humano, vuelvo a insistir, hablo de aquello que no puedo conocer y de aquello que no me puedo apropiar, ¿sí? Vuelvo a insistir, ni teórica ni prácticamente. Bueno, por otra parte, entonces, la identidad que les otorgamos a estos animales lamentablemente siempre está determinada por nuestros parámetros, ¿no? Decimos que el león es valiente y ya le pusimos, ¿no? Categorías humanas. Pues el león es león y si es valiente, bueno, él determinará si lo es o no lo es, ¿no? No hay que ponerles. O cuando usamos esos mismos conceptos hacia
nosotros para denigrarnos, ¿no? Y decimos hacia los humanos, eres un cerdo, o eres una cerda, o eres una vaca, o eres una perra, o tantos otros conceptos, ¿no? Que utilizamos para denigrarnos a la hora de utilizar esos conceptos hacia nosotros, ¿no? Entonces, no nos estamos refiriendo a ese no humano que negó la historia occidental. Nos estamos refiriendo al no humano que no podemos conocer, al no humano que no podemos categorizar y conceptualizar ni teórica y mucho menos con nuestras prácticas, ¿no? Entonces, espero que vaya quedando claro el término entonces de animal no humano, cómo yo lo utilizo. Y bueno, esto pues sin duda tengo toda una teoría detrás, que es la teoría que Adorno diseña, que se llama, Teodor Adorno, que se llama la dialéctica negativa. Y bueno, esta dialéctica negativa a mí me ayuda a pensar que efectivamente una negación es aquella que no pretende conservar la afirmación en su poder. Es decir, cuando hablamos animales no humanos, estamos negando, pero estamos negando para no conservar esa afirmación de lo que yo pienso, de lo que yo creo sobre ese animal, para no conservarla en él, ¿sí? Sino más bien para negar esa afirmación. Bueno, hablaríamos entonces que bajo este concepto podríamos empezar a desobjetivarlos y, por supuesto, dejar de determinarlos bajo nuestros estándares humanos, ¿no? Una forma coloquial en la cual se podría entender eso sería el dejar en paz a los animales, ¿no? Dejarlos en paz, ¿para qué? Pues para que realicen sus experiencias de vida, que son, por supuesto, únicas, son irrepetibles, y esto pues conformaría que el concepto de animal no humano, entonces, dentro de esta dialéctica negativa, pues no tendría como principio que podemos hablar sobre sus experiencias, ¿no? Podemos pensarlas, sí, por supuesto, ¿no? Incluso podríamos enunciarlas, pero no para que se queden los animales ahí, sino solamente para poder comunicarnos entre nosotros, quizás cuando hablemos sobre alguno de estos animales, ¿no? Entonces, pues la resistencia de este concepto no humano implicaría no solamente esa no identidad, sino la fuerza que tiene la no identidad, ¿no? Es decir, nosotros comúnmente cuando hablamos de lo no idéntico es porque queremos señalar que en el otro hay algo que yo no puedo conocer, ¿no? En este caso hablaríamos de este concepto de lo no humano para negar esa conceptualización y, por supuesto, negar su reificación, ¿no? Vuelvo a insistir, negarnos a adecuarlos a ellos, a nuestras representaciones. No son nuestras representaciones, viven sus mundos de manera autónoma y distinta a la nuestra, ¿no? Hay un autor muy importante que es Michel de Montaigne. A mi parecer es uno de los que todavía no existía la dialéctica negativa, pero que comprendió, creo, muy bien esta idea que estoy señalando, porque hay un pasaje bien interesante en uno de sus ensayos. Él escribe ensayos filosóficos, y en uno de estos ensayos Michel de Montaigne pues tiene una gata y está escribiendo un poco sobre estas cuestiones de los animales, y él dice, bueno, cuando yo juego con mi gata, no sé si es ella la que está jugando conmigo o soy yo el que está jugando con ella, ¿no? Es decir, comienza a darle una agencialidad a esos animales para pensarlos, ¿no? Ya no como el que yo soy el que dirijo esa vida, sino también ellos pueden estar pensando en nosotros de otras maneras, ¿no? Y el mismo Michel de Montaigne decía, bueno, así como nosotros decimos que ellos son brutos porque socialmente, ¿no? Dice, seguramente ellos también pueden pensar lo mismo de nosotros, ¿no? A partir de los comportamientos que llevamos con ellos, muy poco respetuosos, por cierto, ¿no? Bueno, entonces, este concepto del animal no humano va a negar no solamente, digo, la conceptualización, sino también las representaciones, ¿no? Ya que suponemos que sus experiencias de vida, al ser únicas e irrepetibles, pues son inconmensurables a nuestros pensamientos humanos, ¿no? Este movimiento intelectual, por supuesto, surge principalmente, es decir, hablar del no humano, surge a partir de la experiencia del dolor y del sufrimiento infligido hacia estos animales, ¿no? Este sería como el motor, para decir de alguna manera, ¿no? El motor que exige una práctica, que exige un quehacer. Y entonces ahí es donde se une teoría
todo esto que he hablado sobre el concepto no humano y ahora la práctica. ¿Por qué la práctica? Porque el motor que me lleva a pensar todo esto es el sufrimiento material de estos animales, ¿no? El sufrimiento que se materializa en sus cuerpos. No es un sufrimiento abstracto, es un sufrimiento que viven día a día miles de millones de animales. Bueno, desde esta perspectiva, entonces, el animal no humano es inapropiable, no solo para el pensamiento, sino también para las prácticas, ¿no? Que se encuentran en ellos como una acción cotidiana, pues. Ahora bien, hablaríamos además que los obstáculos a los que se enfrenta, en este caso ya la liberación animal, no solo son ante las instituciones, que ya vimos el derecho es una de ellas, ¿no? Sino también ante las ideas establecidas y por supuesto ante la anestesia, eso es muy importante señalarlo, la anestesia de la imaginación de los sujetos. Es decir, hay dos autores muy importantes que me recuerdan esto, son Adorno y Horkheimer, que señalaban que el horror en el que nos encontramos ahora es que vivimos por primera vez en un mundo en el que ya no es posible imaginar lo mejor, ¿no? La mayoría de los sujetos se quedan totalmente inamovibles y dicen, pues no hay nada que hacer, nos enfrentamos a un monstruo y entonces pues hay que continuar con esto, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes obstáculos a los que nos estamos enfrentando a la hora de hablar de liberación animal, porque la gran mayoría de las personas ya ni siquiera es capaz de pensar mundos mejores, ¿no? Hay una incapacidad y eso es horrible, dirían Adorno y Horkheimer. Por otra parte, la liberación animal pues supone también liberar, ¿no? Liberarnos a nosotros mismos a partir de sacar a los animales del sistema jurídico y por supuesto negar lo que los ha negado, ¿no? Al derecho como tal. La liberación animal no buscaría, por supuesto, la afirmación en el derecho, porque no supone que los animales deben ser categorizados, ojo, ni como personas, ni como sujetos de derecho ni siquiera como sujetos reflejos de obligación, como lo decía Hans Kelsen, ¿no? Sino más bien dejarlos en paz y libres para que realicen sus experiencias de vida. Bueno, a mi parecer tenemos que proceder a pensar al animal de otro modo, ¿no? Para ello, pues será necesario pensarlos como seres inapropiables y lo inapropiable, ¿qué viene a ser? Pues lo inapropiable sería la nuda realidad de la que no podemos disponer. ¿Por qué? Porque es imposible determinar a ellos, es imposible determinarlos, ¿no? De lo inapropiable, lo que podemos hacer es solo verlos, solo contemplarlos, solo respetarlos, ¿no? Y por supuesto, reconocer esa alteridad, pero es una alteridad radical. No es una alteridad igual a mí, ni es una alteridad subordinada, es una alteridad radical en el sentido estricto de la palabra. Bajo este principio filosófico, pues tendríamos que cuestionar la jerga del ámbito jurídico que discurre sobre los animales no humanos, principalmente como cosas comunes, como bienes comunes o como bienes públicos, ¿no? En el mejor de los casos, cuando se les categoriza. La alteridad radical de lo inapropiable en los animales radicaría principalmente en que sus mundos son tantos y tan variados que es imposible determinarlos, ¿no? De esta manera, pues las diferencias de experiencias de vida de ellos al considerarse como inapropiables, no podrían continuar conceptualizándose bajo las categorías jurídicas humanas, ¿no? Porque son nuestras categorías que queremos imponerles a ellos, ¿no? Como podrían ser, vuelvo a insistir, el de persona o el de sujeto de derecho. No solo porque estos términos tienen sus bases humanocéntricas, como ya lo vimos a lo largo de la historia del derecho, ¿no? Sino también porque dentro del capitalismo todo es reducido a un valor. En este caso, a un valor económico que llamamos valor de cambio o fetiche. De esta forma, la libertad o la liberación animal consiste sencillamente en no ser propiedad de nadie. Es decir, el esclavo, cuando quería dejar de ser esclavo, necesitaba ser libre, no ser propiedad de nadie. Para ello también los animales, si queremos hablar de libertad, pues consiste sencillamente en no ser propiedad de nadie, ¿no? Lo inapropiable entonces implica
que reconocemos a estos animales como portadores de este derecho, no un derecho que se lo da una institución, no un derecho que se lo doy yo, sino simplemente que es portador de este derecho, ¿no? Porque es inapropiable y que son propietarios, por supuesto, de sus propios cuerpos, de sus propias vidas, de sus propios lugares o ecosistemas, como le queramos llamar, ¿no? Bueno, es hora, sin duda, de negar esas construcciones valorativas negativas de desprecio, elaboradas y justificadas por el derecho hacia otras especies, no para superarlas, vuelvo a insistir, ni para afirmarlas dentro de una institución que construyó se afianzó principalmente negándolos a ellos, ¿no? Entonces, al conceptualizar y categorizar a los animales, de alguna u otra manera los objetivamos, nos apropiamos de sus identidades. Si hablamos de sujeto de derecho, de alguna manera ya los estamos objetivando porque entonces estamos diciendo que ellos necesitan de nosotros tutores para llevar a cabo sus vidas, porque los sujetos de derecho son eso, son sujetos que necesitan de un tutor y los animales son agentes, son seres que pueden llevar a cabo sus propias, pues sus propias vivencias como tal, ¿no? Al permanecer en esta negación, eh, el animal no humano es desobjetivado porque, por una parte, ni se le identifica ni se opone totalmente al humano, ¿no? Pero obliga con esa negación a practicar el principio de la inapropiabilidad. El animal no humano, diríamos, es un ser cuya valía, de su valor, pues, no puede fundarse y depender del humano, quien impide, de alguna u otra manera, realizar sus intereses de manera general y sistemática. Bueno, y voy cerrando porque estamos en hora y diría con esto, lo inapropiable, por una parte, es un derecho que les debemos a los animales no humanos, pero no es un derecho institucional, es otro tipo de derecho, ¿sí? Negar su inapropiabilidad, es decir, encapricharnos en decir que sí son propiedades, es ningunear el sufrimiento de millones de animales. Es no tomarnos en serio este sufrimiento de millones de animales que en este momento están siendo torturados, que están siendo liquidados por una gran maquinaria del horror industrial, jamás antes vista. Diría esto y cerraría con esto. Me encuentro ahorita en un momento muy difícil en mi vida. La semana pasada no tuvimos curso porque am, acabo de perder a uno de mis seres queridos que convivió conmigo 20 años. Y hablar de esto es un compromiso también hacia ella, pues, ¿no? Es por eso que ahorita que estaba pensando esto, pues me acordé, ¿no? De todo ese sufrimiento inarrable que lamentablemente sufren millones de animales y no comprometernos con esto me parece una falta de responsabilidad tremenda, pues, una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Y creo que tenemos que hacerlo urgentemente. Bueno, con esto cierro y me gustaría escucharlos a ustedes qué piensan acerca de esta última sesión. Muchas gracias. Adelante, Mónica. Gracias. Pues primero que nada, decirle, maestra, que lamento mucho su pérdida y agradezco que esté aquí hoy, que comparta con nosotros pues este conocimiento tan grande que tiene y también la capacidad que tiene de difundirlo. De verdad, pues sé que apenas nos conocemos, pero realmente la admiro mucho y también a su Gracias. investigación. Y pues, bueno, primero quería hacerle una pregunta. Si pudiera repetir el autor que mencionó respecto a que ya no hay como imaginación sobre un mundo mejor, no recuerdo el nombre. Sí, es Theodor Adorno, Theodor con TH, Theodor Mm, Adorno, así como suena, Adorno. Y el otro autor es Max Horkheimer. Casi siempre gra- escriben juntos. Ajá, Gracias. por nada. Y pues nada, o sea, de opinión, pues
pues me llama mucho la atención, especialmente esto último que comenta respecto a que los animales son sus propios agentes, porque pues sí, creo que ya, pues también creo que por el tipo de educación que tengo, como que para mí sí era mucho de que, ay, pues son sujetos de derecho, ¿no? Pero pues no es así, o sea, son agentes así como nosotros, y pues así como yo no necesito que nadie me dé mis derechos para que yo pueda hacer mi vida y tomar decisiones o demás. Igual los animales, ¿no? O sea, esa misma agencia que tengo yo la tienen ellos. Entonces, pues me quedo pues con esa reflexión, con ganas de seguir estudiando y pues hacer desde, pues desde lo que a mí me toca y desde lo que me es posible, intentar difundir este, este mensaje y hacer algo por los animales, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mónica. Incluso te diría que afortunadamente, la lucha de las mujeres está íntimamente relacionada con la lucha de los animales, ¿no? De tal manera que si tú estás diciendo efectivamente yo no soy a propiedad de nadie y no puedo sujetarme, ¿no? A los caprichos de nadie, pues efectivamente es porque hay ese vínculo, sin duda estrecho, ¿no? Ante eso que nosotros llamamos el sistema patriarcal, ¿no? Que sin duda habrá que denunciar y habrá que destruir junto con el capitalismo, por supuesto. Muchas gracias. Antonio, por favor. Y ante todo, la salud, me solidarizo por la pérdida del ser amado que usted comentó. A mí, o sea, lo primero que me hizo ruido, lo que usted manifiesta sobre la imaginación, yo diría política y jurídica, y esto lo no por criticar a varios autores, pero yo hace un poquito leía Sófocles, releía, y a mí me daba la impresión de que vuelve a acudir a categorías de derecho político, soberanía, vuelve a dividir los animales, sobre animales liminales, silvestres, domésticos, o domesticados, como uno quiera denominar, salen esos canales y empieza a animales que quizás ni le interese por conformar una polis nueva, más que, como usted dice, que puedan dictar y desarrollar, que florezca esa agencia, eso es lo que fundamentalmente a todos les interesa. Y a mí siempre me ha servido esa obra Zoopolis, que yo veo colegas o personas que dicen, bueno, la superación de Francione, el bienestarismo, para mí no es una superación porque en el fondo, o sea, la que tiene agencias muy limitada, primero, como el ámbito político, y si los animales, digamos, tienen alguna posición política muy divergente a la nuestra, entonces es como, nada, eso es el problema que yo veo en la imaginación, incluso los abogados cuando se litiga, obviamente estamos limitados por esta dicotomía, este dispositivo, persona, cosa, de esos dispositivos, y siempre se hacen estas comparaciones. Siempre necesitamos igual para persuadir, pero no nos salimos de ese marco. Entonces yo lo que marco acá me parece que está bien, o sea, hay estrategias de urgencia, yo marco por ahí acción, el litigio estratégico, pero lo estructural requiere más imaginación política, más repensar. Y acá la otra segunda cuestión que le pregunto, porque eso me parece valioso en los saberes ancestrales de pueblos tradicionales, si bien hacían uso de animales, estos reconocían esa alteridad, o sea, buscaban, vamos a decir, no, pero nombres que preserven la individualidad, no es que hablaban de animales, muchos que ni siquiera hablaban de esas categorías abstractas. Entonces, ¿usted considera que estos saberes tradicionales, estos diálogos de saberes que hoy se habla, puede ser como una puerta también para construir nuevas imaginaciones en diálogo? Porque yo pienso que una imaginación también aislada, tampoco, o sea, yo pienso conceptualizada y también en diálogo, en apertura para, digamos, de construir estas otredades. Y la tercera cuestión que yo traigo en Argentina, por ahí hay como cuestionamiento de algún sector animal, porque dicen lo animal, lo no humano indica, sí, hay una alteridad, pero hablan en un sentido negativo, no nos indica mucho de la agencia, entonces muchos empiezan a hablar del otro animal, de los demás animales, como para decir, bueno, remarcamos la actividad, pero le ponemos un carácter positivo, porque ¿por qué tenemos que mirar no humano al humano para definir, por más que digamos una negatividad pura? Pongamos algo que diga, bueno, son animales, tienen una riqueza, tienen una agencia, un mundo de emociones, complejidad, entonces ponen los demás, ponen otro animal, o sea, son como expresiones que responden a la idea que usted señala, pero por esta idea de no hacer ese contraste. Yo entendí igual lo que usted explicó, pero quizás tampoco les queda muy claro en entender lo no humano. Siempre se piensa como mera negatividad y no mucho más que eso.
usted lo colocó dentro de la ética negativa, que ahí cobra mucho más sentido esta idea. Así que eso también rescato de usted. Y le agradezco mucho también por seguir pensando esta enorme cuestión de la animalidad, que para mí es una cuestión hoy inacabada para pensar de múltiples aristas. Y que, bueno, no hay que, o sea, el derecho por ahí también muchas veces ha quedado muy reduccionista. Entonces, bueno, hay que seguir imaginando y que florezca la imaginación. Eso me quedo con usted. Imaginación colectiva, por cierto. Muchas gracias. Sin duda, Antonio, las luchas no pueden lograrse si las queremos hacer de manera individual. Efectivamente, tienen que ser de manera colectiva. Creo yo que lo que has señalado es muy importante. En cuanto a tu análisis que haces en el marco jurídico, tú que todavía estás más adentro de todo de esta institución, pues sin duda la falta de imaginación es algo que no se realiza ni siquiera en la formación del derecho, ¿no? Se les dice casi que memoricen, es decir, hay una abogacía en el sentido de memorizar ciertas normatividades, ciertos códigos o especializarse, ¿no? En ciertos ámbitos y lo que dice la ley y el procedimiento es lo que se hace, ¿no? Y esa falta de imaginación sin duda pues viene desde o está ya bien instalada desde el mismo proceso de educación, ¿no? Ahora se llega ya a la práctica y pues obviamente esta ausencia es notable, ¿no? En estos lugares y no solamente ahí, digo, yo doy clases de filosofía y me sorprende pues bastante cómo muchos de estos estudiantes también van con la idea de repetir a los autores y aprendérselos casi de memoria, ¿no? Como si la filosofía fuera eso, cuando en realidad pues la filosofía nos debería de abrir más espacios para repensarnos, como tú bien lo dices, en comunidad, ¿no? Pero bueno, que no es un mal que acontece nada más al derecho, pero que lamentablemente en el caso de los animales, pues trae consecuencias sumamente negativas, ¿no? En cuanto al texto que has mencionado de Wilkin Licker y Sue Donaldson, Zoopolis, me parece que es muy atractiva la teoría de la ciudadanía, ¿no? Que proponen, pero pues también tienen sus límites como cualquier otra teoría, ¿no? Sin embargo, pues para poder, y creo que ahí está el punto débil, para poder hablar de una ciudadanía hacia los animales, pues lo primero que se tiene que hacer es categorificarlos como personas o sujetos de derecho, ¿no? Es decir, no podemos hablar de un ciudadano sin antes haberlo reconocido primero como persona o sujeto de derecho. Los niños cuando nacen ya son personas o ya son sujetos de derecho. Entonces, eh, todavía eso faltaría para poder llegar a esta zoópolis, ¿no? Pensándola como una acción práctica, pues, ¿no? Sin embargo, pues las categorías que plantea Kimlicka y Donaldson, pues son muy importantes, ¿no? Digo, pensando en esas cuestiones de lo inapropiable, pues obviamente los animales que viven silvestremente, si podemos hablar todavía de eso, pues serían esos animales de los cuales estaríamos planteando nosotros, ¿no? Que también luego algunos autores han señalado y autoras, pues que no nada más es dejarlos en paz en el sentido de, pues ahí arréglenselas como puedan, sino también hacernos responsables del daño que causamos a sus ecosistemas, de las enfermedades que podemos ayudarles a subsanar, ¿no? O de un daño, no sé, natural que surgiera, pues nosotros ayudarles, pero siempre respetando esa autonomía, si podemos hablar de eso, soberanía, ¿no? De sus propios espacios, quizás no estados como tal, sino espacios como pensándonos pues desde otras categorías. Y bueno, esto otro de pensar a otros pueblos más originarios, quizás latinoamericanos, en sus cosmovisiones un poco más igualitarias y respetuosas a los animales, creo que hay un problema. Digo, yo he estado, alguna vez me puse también a indagar sobre eso y hay un problema de querer a veces como romantizar, ¿no? A los pueblos indígenas como los mejores, los que tienen relaciones respetuosas con los animales, casi idílicas. Y creo que hay que tener cuidado con eso.
Sin embargo, podría decir que quizás nos podrían ayudar a pensar, ¿no? A pensar, pero o sea, también siempre situándonos. Nosotros no somos indígenas, nosotros no somos, bueno, al menos creo que la mayoría de aquí somos mestizos, y por lo tanto, y además vivimos en sociedades industrializadas, por lo tanto, mi actuación no puede ser igual a la de ellos, ¿no? Seguramente va a ser distinta, pero puedo guiarme por algunas consideraciones, ¿no? Que nos pueden proponer ellos. No sé, esto que ya has dicho, en México, un investigador, Carlos de Leckendorf, o se llamaba, no sé si ya murió, hizo un estudio sobre los pueblos tojolabales aquí en México, que es un pueblo indígena, y él nos mostraba que los pueblos tojolabales no tenían el concepto de cosa. O sea, cosa que sí tenemos los occidentales, ¿no? Y para ellos, decía Carlos de Leckendorf, ellos tienen un laján, tienen un corazón, y toda la naturaleza tiene un corazón, y por lo tanto, incluso cuando se mataba animales, pues se les pedía cierto perdón, ¿no? Que sabemos ahora con la antropología, principalmente de Levi Strauss, que pues esto ha sido un hecho, pues, que ha sucedido en muchos pueblos, ¿no? Antiguos, o que han permanecido con ciertas costumbres muy antiguas. Y bueno, me parece fenomenal que podamos pues extraer algunas de estas cuestiones, pero creo yo que sí teorizarlas, pero también en la práctica, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ellas? Y sin duda podemos hacer bastante. Ahora bien, el concepto de animal no humano, pues sí. Sí, lamentablemente vuelvo a insistir, o se puede tomar, como tú bien lo estás diciendo, bajo la idea y creencia de una diferenciación a través de la identidad, pero también la podemos tomar desde la dialéctica negativa, que me parece que es la más fructífera, pues, para entender que no, las únicas formas en las que nos podemos expresar a través de nuestros pensamientos hacia los animales es con el lenguaje. Y pues el lenguaje siempre va a cosificar, es decir, siempre va a determinar. Pero bueno, una cosa es el lenguaje y otra cosa también es la práctica. Ok, que me quede claro que mi pensamiento puede objetivar, que puede clasificar, puede delimitar. Pero que me quede claro que mi pensamiento no necesariamente es mi actuar, ¿no? Entonces en mi actuar puedo restringir esa objetivación, esa delimitación, esa cosificación, ¿no? De la cual hablaba hace un momento. Entonces, creo que hay para mucho, ¿no? Hay para mucho todavía. A mí me gustaría, pues, conocer el trabajo que están haciendo ustedes en Argentina, Antonio, o en otras partes del mundo, o aquí en México, ¿no? Me gustaría conocer qué están haciendo, como tú bien dices, para crear esa comunicación, ese diálogo, ¿no? Que nos puede llevar a una liberación que quizás no hemos pensado otros, pero que podemos ir armándola, desde puntos diversos, ¿no? Y mundos diversos, por supuesto. Así es de que agradezco bastante tu, pues, tu estancia por acá, Antonio. He también aprendido mucho de ti. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, pues, pues sí, también te mando un abrazo, Nelly, y pues sí, yo comparto contigo, lo que pasa es que todo esto duele, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que están varados, creo que un barco con un montón de ganado, ¿no? Vacas, pues duele saber eso, enterarse, salir a la calle. A mí hubo un tiempo en que me dolía ver, ¿no? Cualquier otro animal, los perros, los gatos, las aves. Yo trabajo con aves y murciélagos comúnmente en el laboratorio. Y duele ver muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, y digo, duele no más de dientes para afuera, ¿no? Sino que sí es algo que se siente y causa tristeza y uno, de verdad, a mí igual me pasa que a veces pues sí, lloro de esa como impotencia también, ¿no? Pero pues también, al menos pues, hay muchas enseñanzas, yo aprendí muchísimo, hay muchas enseñanzas, yo creo que necesitamos pues repensarnos y como dices tú, pensarnos de otro modo, ¿no? Yo creo que tenemos que poner el ojo en una ética multiespecie, ¿no? Replanteando un poquito lo que dice Donna Haraway, Rosy Braidotti y otras filósofas también, pues necesitamos repensarnos, pensarnos de otro modo, de construir lo humano, ¿no? Yo creo que necesitamos otra ontología, una nueva hermenéutica que nos ayude a repensarnos, una nueva epistemología que nos ayude a conocernos, no sé, siento
que necesitamos mirar al otro planta animal como la otredad o como una alteridad, ¿no? Entonces, no sé, siento que hay mucho que hacer, y a veces el pensar todo eso, digo, así como que ahí me gustaría mirar a otro lado, ¿no? Pero pues no, tenemos que ser valientes y creo que pues toca, ¿no? Toca llegar de frente. Hay una autora que se llama Martina Davison también que escribió un artículo muy interesante sobre la ética multiespecies y que ella dice que también pues que tenemos que ser, bueno, no exactamente así, pero dice que tenemos que ser valientes y aceptar que no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil aceptar o la convivencia entre las diferentes especies que somos porque, pues, o sea, para sobrevivir, pues necesitamos todos de todos, ¿no? Incluyendo las plantas. Entonces, pues de que va a haber muertes, porque para poder vivir necesitamos que desafortunadamente otros organismos mueran, ya sea plantas o animales, pero necesitamos llegar a esas conciliaciones, dañar lo menos que se pueda hacer, pensar en nosotros como si estuviéramos pensando en nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que también eso, yo parafraseando un poco a Judy Butler o a Simone de Beauvoir, pues no nacemos humanos, ¿no? O sea, nosotros nacemos naturaleza, nacemos animales y nos hacemos humanos en el transcurso pero no nacemos humanos. Entonces hay que repensarnos como naturaleza, como otra manera de un ente en el planeta, que estamos aquí en el planeta. No sabemos por qué estamos, ¿no? No creo yo que haya un por qué estamos aquí, pero pues ya que estamos aquí, pues hay que convivir, ¿no? Y ver a las otras especies pues como cualquier otro de nosotros, ¿no? Entonces tenemos mucho que hacer. Creo que ahora también me queda claro esto del derecho, o sea, obviamente claro en la generalidad, porque hay muchas cosas que no entiendo, ¿no? Y pues no sé si mis compañeros sepan, Nelly, pero Nelly sacó un libro hace poquito que se llama Miseria del Derecho, que yo lo compré porque lo tengo acá, pero pues, no sé si los tengan PDF, lo estoy vendiendo, ¿cómo? Pero se los recomiendo, yo lo empecé a leer apenas, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena aquí el comercial que yo le hago a Nelly, porque creo que es importante pues, que este tipo de cosas nos lleguen a todos, ¿no? Entonces, pues bueno, debo agradecerte y espero verte pronto por acá y pues gracias. Ahí, Flor, ahí antes de que Nelly te conteste, justamente por ese libro, Nelly está acá, porque Ah, justamente este año tuve la oportunidad de ir a Guadalajara, anduve ajá, caminando ahí por las calles, fui con mi editor a una librería del maestro Sergio Chen, creo que es, y estaba el libro de la miseria del derecho, y bueno, como anda en esta línea de investigación, inmediatamente lo compré. Me lo devoré, ¿verdad? De hecho, le debo una reseña a Nelly del libro porque quería hacer una reseña, se la debo. Y me encantó. Y gracias a las redes sociales pude contactar a Nelly por Facebook. Ahí comenzamos a conversar. Y bueno, muy abiertamente nos aceptó hacer este curso, ¿verdad? Después de una conversación en línea. Y justamente, ¿verdad? Creo que haces también eco de lo que quería hacer al final, que es que busquen el libro de Nelly, ¿verdad? Que lo publicó con Plaza y Valdés, que es una editorial española, y se consigue en México, entonces ahí Nelly tal vez ya después le da el contacto, porque realmente vale la pena de la postura que hace o la relectura que hace de todo el derecho. Bueno, aquí nos da toda un recorrido sobre lo que hace en el libro, pero creo que el libro es ¿verdad? Un releer la clase o el curso que acaban de llevar. Entonces no sé ni siquiera responder perdón. Tenía que Pues decirlo. más, no, pues más bien agradecer los comentarios que has señalado, Flor. Muchas gracias. Y pues nada, ¿no? Me llevo muchas cosas de ustedes, de verdad. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera señalar Yo algo? quería aportar ya a título personal, que es con la clase de hoy me encanta porque haces toda una resignificación de la lucha. Creo que eso es importante
Una de las cosas que generalmente soy crítico de la lucha animalista y acá en Costa Rica lo he sentido, es que primero es muy cerrada y muy dogmática. Y llega un punto en que se vuelve, ¿verdad? Una doctrina de que no hay más allá. Entonces, esta idea del sujeto del derecho o reconocer los derechos de los animales fue como el límite y ya no hay más discusión, ¿verdad? Entonces, a veces las mismas luchas, ¿verdad? Pueden caer o pecar, digámoslo en un sentido, de quedar en un dogma o en un límite. Y creo que en esta clase vos justamente haces una ruptura de eso, de decir, bueno, es que ni siquiera es sujeto de derecho, ni siquiera es, ¿verdad? Individuo, ni siquiera es simplemente una agencialidad que tienen y punto, ¿verdad? Y como decía Mónica, no hay por qué cuestionar que se le tenga que reconocer, ¿verdad? No hay por qué decir que tienen que darse a respetar o, ¿verdad? Etcétera. Ya por sí solos eso. Entonces creo que eso para mí es muy valioso lo que estás haciendo porque no solamente es resignificar los que todavía, ¿verdad? Comen carne, los que todavía se dedican a la explotación, sino al mismo interno nuestro que estamos dentro de grupos de luchas animalistas, también es repensar la lucha y resignificar eso hacia dónde queremos llegar, porque yo lo veo como una capa, como una cebollita, ¿verdad? De capas, porque obviamente esto es un camino largo, la evolución de la esclavitud no se logró de la noche a la mañana. La evolución, el reconocimiento del derecho de las mujeres no se reconoció de la noche a la mañana, o sea, tenemos claro, hay muchas partes que son reformistas, que hay que hacer reformas y poco a poco ir ganando terreno, eso estamos claros, ¿verdad? Pero el punto hacia dónde queremos llegar es importante, por ejemplo, lo que hablabas con el libro de Zoópolis. Sí, ¿verdad? Como decís, reconocer una ciudadanía animal es categorizar a los animales y darles, ¿verdad? Ya una etiqueta y una objetivización, pero puede ser un punto, ¿verdad? O una grada más que podamos subir hacia el reconocimiento de que se les respete, de la desagencialidad y demás, para ir llegando, ¿verdad? A construir otra forma de pensar. Y creo que justamente que lo que señala Flor, ¿verdad? La necesidad de ese giro ontológico, ese giro epistémico, de ese giro cosmológico también, es parte de lo que deberíamos ir trabajando y creo que vos lo haces bastante bien, Eli, por ahí. Entonces creo que me llevo eso de esta última clase, que no solamente desmontás, ¿verdad? Lo que está fuera de la lucha animal, sino también que das otro giro a lo interno que creo que es muy valioso. Gracias, gracias, Sebastián, por esta, pues, reseña general, ¿no? Del curso. Muchas gracias. Mario, Zaira, Limsa, algo que quieran señalar. Hola, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, sí, yo fui uno de los afortunados ahorita en adquirir su libro eh, y tuve la oportunidad de leerlo, al igual lo devoré exquisitamente, es un excelente libro, igualmente lo recomiendo. Y bueno, nada más aportando como comentario que el curso es invaluable desde las aportaciones que se hacen desde el derecho romano hasta la Edad Media, el enjuiciamiento de los animales que tuvimos la oportunidad de revisar, todo el entramado filosófico, sin duda son aportaciones invaluables. Excelente, excelente curso. Solo quería complementar, quizá con una frase, a manera de clausura, en el libro de Cándido de Voltaire, en donde, bueno, el autor, a manera burlesca, hacia la postura de Leibniz, había un personaje muy curioso que era Pangloss, ¿no? Cuyo, era una sátira total, ¿no? En donde era un profesor de una ciencia metafísico, si mal no recuerdo, metafísico, cosmológico, teólogo, nivólogo, algo así, no recuerdo qué va. Entonces, eh, 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 aquí Cándido quería aprender de él y bueno, le da lo que para él resulta ser algo, una clase magistral, ¿no? Y dice las
las narices nacieron para tener anteojos y por eso usamos anteojos, ¿no? Piedras se usaron para construir castillos y por eso tenemos un castillo. Y como los cerdos nacieron para que nos los comamos, por eso es que cada año comemos tocino, ¿no? Ahorita, pues lo más curioso es que las dos primeras sentencias, pues suenan a manera de burla, y sin embargo la tercera, que debería de ser exactamente lo mismo, pues no ocurre, ¿no? Sigue siendo sigue siendo el hecho, sigue siendo la norma. Le agradezco por todo y nuevamente gracias por este curso, doctora. Gracias, Mario. Bueno, también a los que están por acá, pues decirles que acá en Guadalajara trabajamos con un grupo que se llama Animales y Praxis, y tenemos varias acciones dentro de la universidad y fuera de la universidad. Entonces, si en algún momento les interesa trabajar a favor de los animales desde la academia o desde la universidad, pues adelante, ¿no? También son bienvenidos, bienvenidas. Contamos con personas de otros lugares de la República, incluso Sebastián, ¿no? Pues está por ahí, nos manda alguna información importante y esas cosas, y creemos que pues son esas conexiones, ¿no? Que vamos realizando. Mario es uno de ellos, es por eso lo he dicho, porque Mario, sin duda, pues como abogado, pues esperemos que nos ofrezca también, ¿no? Sus participaciones a favor de los animales con iniciativas o otro tipo de cosas que podamos ir metiendo acá desde Guadalajara. Pero gracias, Mario, gracias por haber estado por acá. Yo nada más quería, bueno, yo no soy tan experta como ustedes, ¿verdad? Me llama la atención pues estos temas porque considero que, como lo dice usted, es muy difícil como cambiar los patrones, ¿verdad? En que se ha venido desarrollando la sociedad, pero yo me considero que soy una persona muy sensible al sentimiento de los animales. Siento una empatía, digamos, y igual que los compañeros, tal vez una impotencia de no solo de no poder hacer nada, sino me cuesta mucho la concepción, digamos, de las prácticas, de las formas de ver la vida que tienen otras personas, ¿verdad? Entonces, no tolero el desprecio, el maltrato, ¿verdad? O la explotación y demás. Y entonces el curso me ha dado como algunas herramientas para poder defender, digamos, lo que para mí es importante, ¿verdad? El por qué apoyo una causa, el por qué, digamos, no me parecen ciertas formas o prácticas que desarrollamos como seres humanos, como lo escribían por ahí, o sea, que somos seres hasta cierto punto, ¿verdad? Si nos podemos llamar así pensantes, que tenemos la capacidad de razonar y demás, decidimos actuar de una manera tan cruel, ¿verdad? Tan consciente del daño que nosotros estamos haciendo. Entonces yo lo hablo desde mi perspectiva, ¿verdad? Como persona y en medio de la sociedad y lo importante que es para mí, ¿verdad? Hay gente que se burla, que lo quiere pasar a uno como si uno estuviera loco, como que no es tan importante el sentir esa conexión, ¿verdad?, entre ser humano y la naturaleza, o esa conexión que viene muy amarrada de lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, hay una desconexión entre algunos sentimientos, algo tan natural, ¿verdad?, que tenemos como seres humanos, no lo tenemos hacia cierto grupo, hacia ciertas cosas, ¿verdad? Entonces nos vamos deshumanizando y llegamos a prácticas muy crueles que es muy difícil, digamos, para mí como persona tolerar, ¿verdad? Que es ver un maltrato, una agresión, un acto tan cruel, ¿verdad? Que para algunas personas parece algo completamente natural. Y yo lo vivo todos los días en mi casa. Yo sé que tiene que aplicar para todos, pero soy a veces, trato de apoyar lo que yo pueda, ¿verdad? De defender mi punto de vista, de tratar de que en el lugar donde yo estoy, pues la gente aprenda a tener esa empatía y no esa indiferencia
hacia ciertas situaciones, ¿verdad? Con los que se han venido a sumar a mi familia, pues mi prioridad son ellos, ¿verdad? Sobre muchas cosas. Entonces, creo que hay que reforzar esa parte de los principios, de los valores, de esa conexión que tiene que tener el ser humano con el medio que lo rodea para poder, pues llegar a esa convivencia que nos va a costar mucho porque es muy difícil, las condiciones en las que nos desarrollamos cada uno son totalmente diferentes y nosotros hablamos desde nuestra vivencia, ¿verdad? Y lo que nos ha costado llegar acá, pero creo que es necesario siempre por lo menos educarse un poquito para poder contribuir en algo. Excelente, muchas gracias, Limsay. Muchas gracias. Zaira, no sé si quieras cerrar ya con algo. Bueno, tenemos otra persona, iPhone. Sí, Eh, sí, claro, claro sí, que sí, primeramente, pues quiero, mm, lo lamento mucho por la recién pérdida que acaba de pasar, doctora, le mando un fuerte abrazo y cualquier cosa que andamos. Y pues bueno, me gustó mucho este curso, ya que pues se me dieron muchas herramientas para poder luchar eh, por la abolición de la explotación y esclavitud hacia todas las especies animales, ¿no? Se me hace muy bueno que se realicen estos cursos, digo, ya que como activista, pues siempre es bueno educarnos en todos los rubros, ¿no? Desde lo legal, desde lo psicológico, tener ahí algunas nociones a lo mejor de veterinaria, de biología, de filosofía, ¿no? De todo. Siempre es bueno tener estas herramientas para poder debatir, para poder argumentar, para defender a los demás animales, ¿no? Y tener ya más un enfoque científico, ¿no? Ya no tanto en lo sentimentalista, o sea, sí es válido, pero ir más allá, ¿no? Ya tener un sustento científico, filosófico, legal y ético, ¿no? Para poder así defender más a los demás animales con más argumentación, ¿no? Por eso es que me parecen tan genial todos estos cursos. Yo pues entro a todos los que puedo, tomo todos los cursos que puedo, pues sobre todo para los demás animales, ¿no? Para tener más herramientas para poderlos defender y estarnos actualizando, ¿no? Para saber qué nuevas teorías hay, qué nuevas leyes se aprobaron, qué otras no. O sea, sobre todo aquí en Ciudad de México, ¿no? Que estamos en plena lucha por abolir las corridas de toros, ¿no? Las peleas de gallos y sobre todo toda la explotación en general hacia otras especies animales. Por eso es que agradezco mucho que existan todos estos cursos y bueno, ojalá que se den más. Aquí vamos a estar. Si salen más cursos, yo muy agradecida, yo muy encantada, yo con mucho gusto los tomo y muchas gracias por estos cursos. De verdad me encantan mucho porque así aprendo más a saber cómo defender a los demás animales y muchas gracias también a Sebastián por organizar estos excelentes cursos. Y pues les mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Que tengan una excelente noche a todos. gracias, igual tú, Zaira. Muy bien, pues no sé si cerramos entonces, no sé, iPhone creo que es esta chica, ¿no? ¿Mónica o no? Sí, ¿verdad? Ah, bueno, Mónica antes ya participó. ¿Mandé? Sí, ¿verdad? Sí eres tú, sí. Sí, sí, sí. Ok, Sí, era yo, perdón. Me cambié de dispositivo. sí. Bueno, pues no sé si quieras señalar algo más o alguien más o si no ya cerramos la sesión como tal. ¿No? Muy bien. Pues nada, agradecerles yo también a todos y a todas. De verdad, fue todo un honor, un placer estar aquí con ustedes. Eh, Vuelvo a insistir, aprendí mucho, de verdad, y agradezco las lecturas compartidas que hicieron algunos de ustedes por acá. Sin duda son referentes para, pues, seguir, ¿no? Seguir en esta, como bien dice Zaira, pues, en esta lucha de aprendizaje, con la intención, pues, de dar lo mejor que se pueda de uno para estos seres pues que lamentablemente no la están pasando nada bien, ¿no? Les agradezco y bueno, voy a ir cerrando la sesión para despedirnos. No sé si quieras tomar la foto o la tomas después, Sebastián. Si nos ayuda, no sé si todos pueden abrir su cámara y vos que estás en la compu, es que yo estoy en el celular, entonces va a salir muy pequeñita y le das ahí un pantallazo ahí, tomamos una fotito y me la Eh, mandas al grupo. con el teléfono. ¿Vos estás con el teléfono también? No, 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 pero se puede aquí en la computadora. Sí, nada más le das como el Ah, como ya, captura de tienes pantalla. razón.
Captura de campaña, tienes razón. Sí. Y ya ahí nada más sonreímos ahí. No sé, ¿Me Mario está ¿Listos? por ahí. Ahí está Mario, súper. ¿Listo? Una, dos, tres. Ahí está. Ahí nos la mandas al grupo, entonces. Claro que sí. No, entonces,